Bueno, ahora vamos a plantear nuestro problema de control. En este caso se basa en el control, sea manual o automático, de esta planta que tenemos aquí. Esta planta consta de una serie de sensores que permiten el control de nivel, de temperatura, de presión y de caudal. Digamos que tiene normalmente una estación de uso industrial. En este caso vamos entonces a plantear primero el problema basado en el funcionamiento de la máquina. Para ello pues vamos a tomar una serie de imágenes relacionadas pues con la planta a controlar. En este caso pues tenemos que copiar todo esto y entender básicamente qué es lo que vamos a hacer. Vamos a pegarla aquí a un lado y vamos a empezar a trabajar sobre ella para hacer un diagrama que nos permita simplificar el problema como tal. En este caso entonces vamos a seleccionar qué elementos vamos a tener en cuenta. Estos elementos vamos a enlistarlos aquí basado pues en la máquina que tenemos acá. Entonces debemos tener claro cómo funciona, si no va a ser muy complejo controlarlo. Entonces tenemos dos cosas muy importantes aquí. Una de ellas es la planta física que se va a controlar. Y a partir de esa planta física pues vamos a tomar en cuenta que esa planta requiere de un controlador y de una serie de elementos para poderla controlar. En este caso son los elementos finales de control y los transmisores de medida. Entonces en este va a estar el controlador. Entonces tenemos el controlador y tenemos la planta. Listo. La interacción entre el controlador y el usuario va a estar relacionada con las entradas. Entonces, en este caso vamos a poner algunas entradas, que en este caso puede ser una de estas. Estas entradas en donde el usuario es el principal protagonista, van a estar relacionadas con las entradas que van a permitir al usuario interactuar con todo el sistema. En este caso entonces digamos que aquí va a estar el usuario. Va a estar el usuario interactuando, pero el usuario requiere de alguna interfaz que le permita interactuar con la máquina. Para este caso vamos a hacer una lista de los elementos que van a ser parte pues, de esa interacción. Vamos a cambiar el tipo de letra. Listo. Entonces en este caso esos elementos se llaman elementos de entrada, que en este caso van a estar relacionados con un selector, un botón verde, un botón rojo. Entonces vamos a mirar cuáles son. Entonces el botón verde vamos a llamarle el botón de inicio de proceso. Listo, ese botón verde tiene una dirección que es la IX2.2, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos un selector
que en este caso tiene una dirección IX 2.1, y tenemos un botón de paro que es IX 2.7. Estos elementos donde el usuario va a poder interactuar con la máquina van a estar relacionados con estos. Listo, hasta ahí vamos bien. Esto representa la interacción entre el usuario y la máquina. Ahora, el controlador va a dar una serie de señales para que interactúen con la planta, pero esas señales deben pasar por unos elementos que permitan manejar las llamadas interfaces de potencia. Entonces, en este caso, esas interfaces de potencia son aquellas que permiten encender, apagar la bomba, aumentar la velocidad, disminuir la velocidad de la bomba, activar la válvula, desactivar la válvula. Esta válvula, por ejemplo, necesita un suministro de aire, un suministro eléctrico, entonces la bomba necesita un suministro eléctrico, un suministro de potencia para poder funcionar. Este calentador, todos los elementos necesitan unos elementos de potencia que van a permitir enlazar el controlador o comunicar el controlador con la planta. Entonces vamos a ver cuáles son. Estos elementos salen del controlador y interactúan con la planta. Entonces vamos a enlistar los elementos que interactúan con la planta. Entonces, estos van a representar los elementos finales de control. Estos elementos finales son controlados por señales de corrección generadas por el controlador. Entonces, en este caso vamos hasta ahí y vamos a mirar cuáles son los elementos que permiten esa interacción. Vamos a ponerlos aquí, vamos a poner toda la planta hacia allá y vamos a mirar cuáles son. Entonces son aquellos, por ejemplo, el manejo de esta bomba, el manejo de esta otra bomba, el manejo de esta válvula, la generación de una alarma. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos los básicos. Entonces empecemos por los más básicos, que son el que habilita las bombas. En este caso es un QX0.2, el que le asigna la velocidad a las bombas, por ejemplo a la bomba 1, que es QW5, que le asigna la velocidad a la bomba número 2, que es QW4, el que activa la válvula, que es QX0.0, y el que activa la alarma, que es porcentaje QX0.3. Entonces, como podemos ver, hay unos que traen una X, otros traen una W. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender. Este botón de inicio es este botón de acá, que aquí es HS101, HS102, perdón, HS101 es el selector, HS102 es el botón y HS103 es el botón de paro, que en este caso lo más importante aquí es las direcciones. Ahorita que hagamos la simulación vamos a ver quién es quién. Listo. Ahora HB es el que llaman aquí FY, le da la orden al controlador y habilita las bombas. Velocidad 1 la manejaría SZ102 y velocidad 2 SZ101, que son comandados todos por el controlador y regulan la velocidad de la bomba. Hasta ahí llevamos los que permiten la interacción entre el controlador y la planta. Ahora, ¿cómo existe, cómo se realimenta lo que está pasando en la planta? Mediante unos sensores. En este caso vamos a hacerlo de esta manera.
este hace una realimentación hacia este con una serie de señales. Estos elementos son transmisores de medida. Estos transmisores de medida van a estar representados por los sensores que permiten que haya una realimentación. Entonces, en este caso vamos a hacer una lista de los sensores. En este caso serían, vamos a llamarle S1 el sensor que detecta el nivel alto. En este caso sería IX 2.3. El que detecta el nivel alto sería IX 2.4. Bueno, me equivoqué, el 2.4 el nivel bajo, el nivel alto 2.3, que en este caso sería LSH el de nivel alto, LSL el nivel bajo, pero aquí pues simplemente le llamamos C1 y C2. Les recuerdo que este sería LSL, este sería LSH. Ahora siguen otro sensor que detecta si la válvula está abierta, que es el IX 2.6. Sería este de acá, que es ZSH. Listo. Miremos qué otros elementos de entrada de acá. Faltan los transductores que están LT102. Vamos a usar este, que es el LT102. En este caso podemos incluir ambos sensores, pero vamos a incluir uno de ellos nomás, que va a ser el sensor, vamos a llamarlo sensor 1. En este caso es porcentaje IW6. Este es el LT102. Listo. Y hasta ahí llevamos los elementos de entrada que permiten la realimentación. Y hasta el momento, pues este sería el esquema de control que se tiene para este caso.